Bienvenidos una vez más a Reflexionando. Esta semana estaremos entrando a estudiar los últimos 3 capítulos del Evangelio según Marcos. Esta semana específicamente el capítulo 14, mientras el Evangelio va culminando en lo que se conoce como la pasión de Cristo, que es la muerte y la resurrección de Él. Antes de continuar, si te gusta el contenido que hemos estado compartiendo, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y también que le des like al video. Y tú compártelo con otras personas que pienses que se pueden beneficiar del estudio que llevamos semana a semana. Esta semana comenzamos en una de las historias más contrastantes que nosotros encontramos en la vida de Jesús. Un contraste entre una mujer cuyo nombre no conocemos, que lo dio todo, y la traición de un hombre que sí conocemos y vendió a Jesucristo por casi nada. Así que vayan conmigo al libro de Marcos, capítulo 14, versículos 1 hasta el 11. Voy a leerlos para su conveniencia. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los príncipes sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Los momentos finales de la vida de Jesús comienzan con una mezcla de estas 2 historias. Por un lado tenemos a una mujer cuyo nombre nosotros no conocemos. El texto no nos los dice. Hay algunos que especulando han querido asociarla con María Magdalena, y aunque María Magdalena ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos, esta mujer es diferente. Ella tomó un frasco de alabastro y entonces lo quebró, derramando todo el perfume. Así que Jesús no nos dice su nombre. Los evangelios, aunque los 4 evangelios registran esta historia, tampoco nos dicen su nombre, y sencillamente es una mujer desconocida. Una mujer cuya experiencia, donde quiera que se predique el evangelio, ha de ser contada. Y todo comienza por el contexto histórico. Marcos nos ubica en la celebración de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Ahora ustedes conocen, ustedes han visto antes esta celebración de la Pascua, ya que la primera vez que se celebró fue mientras que los israelitas aún estaban esclavos en Egipto y estaban a punto de salir gracias a la intervención divina. Esta fiesta de la Pascua celebraba precisamente la liberación que Dios había traído sobre Israel y cómo les había quitado de encima el yugo opresor de Egipto. Y la misma se celebraba el 14 de Nisan, el mes judío.
Unas cosas que se hacían es que se traían, los padres de cada familia traían el cordero, lo llevaban al altar, lo sacrificaban, lo degollaban, derramaban la sangre del altar y luego se llevaban el cordero con piel y todo sin quebrarle ningún hueso y se lo llevaban para entonces luego esa tarde, noche, comerlo en familia. Y la idea era precisamente recordar lo que había ocurrido en la salida de Egipto, donde todos tuvieron que hacer justamente ese servicio, sacrificar un cordero y poner la sangre en los dinteles de la puerta, a fin de que el ángel de Dios cuando pasara no hiciera que sus primogénitos murieran, sino los primogénitos de Egipto, y eso causara que el faraón les permitiera salir libres de este país. Esto se había convertido en una celebración nacional. Y una de las cosas interesantes es que la mayoría de las familias, los sacrificios comenzaban a eso de las 3 de la tarde. Y una vez que llevaban los corderos a las familias para comerlos, ya daba la tarde-noche. Y según la forma de medir el tiempo judío, no es como nosotros que lo medimos de medianoche a medianoche. Ellos los medían de puesta de sol a puesta de sol. Por lo tanto, cuando ellos comenzaban a comer el cordero, ya era el 15 de Nisan, donde precisamente se celebraba la ceremonia de los panes sin levadura. Y una de las cosas que históricamente podemos mencionar es que la fiesta de los panes sin levadura, ya para la época de Jesús, se había convertido en una opción para las personas de menos ingresos, las personas que no podían viajar hacia Jerusalén, sino que tenían que limitarse a ofrendas más sencillas, una celebración más sencilla. Y por ello se hacía también la fiesta de los panes sin levadura, que se celebraba al día siguiente, el 15 de Nisan. De hecho, era tanta la mezcla de estas dos fiestas que algunos llegaban a unificarlas y considerarlas una sola fiesta, una sola celebración. Los récords históricos nos dicen que aproximadamente entre 85.000 a 300.000 peregrinos judíos venían de toda la diáspora a reunirse en Jerusalén para poder celebrar la fiesta de la Pascua. Imagínense, en la época de Jesús, Jerusalén más o menos tenía una capacidad de 25.000 a 30.000 habitantes. ¿Se imaginan la sobrecarga de gente que llegaba a este sitio? La mayor parte de las personas dormían en tiendas de campaña hechas de cabello de cabra. Pablo era uno que hacía, eso era su oficio, hacía tiendas para poder vivir. Por lo tanto, la gente pues dormía en estas tiendas de campaña, y los récords nos dicen que el ruido de la gente junto con sus animales y el olor que dejaban los animales también inundaban la ciudad entera. La ciudad entera. Era una especie de tumulto total en toda la ciudad, una conmoción total en toda la ciudad por la cantidad de personas que venían hacia estos lugares. Pero hay algo también que nos ayuda a entender el contexto de toda esta historia. Debido a la cantidad de animales que venían y los sacrificios que se hacían, cuando un viento venía del este, hacía que los olores que salían de todo lo que era el templo impregnaran la ciudad. Ahora, los récords nos dicen que eran olores completamente desagradables, de mezcla de incienso con humo, con olor a carne quemada. Eran terribles, tanto así que muchas damas, las más pudientes, compraban esencias en exceso para poder opacar un poco los fuertes olores que inundaban la ciudad. Y los rabinos, en forma casi improductiva,
arguían de que el incienso del templo era suficiente para calmar todos esos olores. Lo cierto es que la ciudad en este momento se sumergía en un caos total por la sobrepoblación de personas, los espacios cortos, los olores de los animales, los sacrificios del templo, el olor a humo. Era un momento de bastante conmoción. Y los sacerdotes, el personal del templo, querían matar a Jesús no en ese momento, porque sabían, uno, que la cantidad de gente que había llegado a la ciudad podía ser testigos de primera mano acerca de quién era Jesús, y ellos habían visto ya la influencia de él sobre otras personas, sobre grandes multitudes, y tenían temor de ello. Pero aparte de eso, Jesús vivió durante un tiempo donde estaba surgiendo lo que luego se desarrollaría en las guerras judías contra Roma o en la revolución judía. Ya antes de Jesús ya habían personas que se habían autoproclamado Mesías y que querían llevar una especie de revolución militar para poder liberar a Israel del yugo romano. Y precisamente la fiesta que se estaba celebrando, la fiesta de la Pascua, conmemoraba la liberación de Israel de Egipto. Y muchas tradiciones comparaban a Roma con Egipto. Así que habían varios mesías que querían traer este tipo de revolución. Y era el contexto perfecto, el contexto ideológico perfecto para entonces levantar una revolución militar. Y los sacerdotes temían la influencia de Jesús sobre las masas. Así que en ese contexto de malos olores, de revoluciones, de amedrentamiento por parte del personal sacerdotal del templo, esta mujer llega en casa de un leproso, toma un frasco de alabastro, lo quiebra para usar el 100% del contenido del frasco y entonces ungir a Jesús. Ahora, el alabastro es un material que se consigue en varias partes del antiguo cercano Oriente. Su origen principal, especialmente el término alabastro, pareciera provenir de Egipto, en relación a la adoración de un dios particular que se asocia con esta materia, con esta piedra casi que transparente, blancuza, calcita. Estos frascos tenían aproximadamente unos 5 a unos 9 pulgadas de alto y tenían unos embudos en la parte superior que entonces restringían el uso del perfume. En este frasco de alabastro entonces estaba el perfume nardo. El nardo proviene de la India, de una planta de donde se extraía y entonces se exportaba hacia otros lugares. Por lo tanto, era un perfume bastante caro. Tanto así que Marcos nos dice que este perfume, el costo de este perfume era superior a los 300 denarios romanos. Ahora, 300 denarios era aproximadamente el salario de un año de una persona clase media. Para que ustedes tengan una comparación, en Marcos 6:37 se nos dice que 200 denarios eran suficientes para alimentar a 5.000 personas, 200 denarios. Este perfume, un frasco de perfume, estaba más de 100 denarios por encima de esta cantidad. Era un gasto extremadamente alto, extremadamente alto. No creo que exista hoy en día un perfume, quizás lo hay, no sé, un perfume que cueste $70,000, $80,000, $100,000. Es una exageración
en cuanto al gasto que esta mujer hizo y que denota que esta persona, esta mujer, no era una persona de escasos recursos, era una persona de bastante dinero para poder tener la capacidad financiera de adquirir un perfume tan exquisitamente costoso. Pero en contraste con eso, nosotros vemos otra historia. Dentro de los que estaban en ese momento, cuando esta mujer derramó este perfume, que en contraste con los olores que había en Jerusalén, este perfume inundó el recinto con un aroma agradable, habían unos que se quejaron. De hecho, si nosotros leemos los otros evangelios, nos dice exactamente quién fue el que se quejó. Y era uno de los discípulos de Jesús, Judas Iscariote. Y la queja era que eso era un desperdicio, que se hubiese gastado esa cantidad de dinero cuando eso se podía vender y entonces darlo a los pobres. Pero realmente los evangelios nos dicen, acusan a Judas Iscariote de tener esta posesión porque en realidad él quería tomar el dinero para su pertenencia personal. Lo llaman ladrón. Se robaba el dinero que estaba destinado para el ministerio. Y Judas hace algo completamente opuesto. Él se va, habla con el personal sacerdotal y se ofrece para entonces traicionar y entregar a Jesús. Marcos nos dice que se alegraron muchos los sacerdotes, pues no hallaban una ocasión en donde poder atrapar a Jesús en una forma más discreta, no delante de las multitudes. Y Judas les estaba ofreciendo esa oportunidad. Y los sacerdotes, en gratitud a Judas, le ofrecen dinero. Nosotros sabemos que los otros evangelios nos dicen cuánto fue ese dinero, unas 30, 32 piezas de plata. Y él nos dice que fue justamente el precio que se pagaba por un esclavo. Así que el contraste no puede ser más drástico. Una mujer que gasta una suma sumamente alta para ungir a Jesús, cuyo nombre es desconocido, cuya historia se ha de repetir en forma positiva donde sea que se cuente el Evangelio, versus la historia de Judas, de quien sí conocemos el nombre, de que era uno de los discípulos. No es como esta mujer que salió de la nada, era uno de estos discípulos. Y que mientras esta mujer ofreció una gran cantidad de dinero para beneficiar a Jesús, Judas vendió por una miseria a nuestro Salvador, a su Maestro, Cristo Jesús. Es un contraste inmenso entre ambas historias que nos ayudan a tener una perspectiva clara de lo que significa seguir a Jesús. Porque esta mujer no era parte de los discípulos, Judas sí lo era. Esta mujer, ¿quién sabe qué fue lo que Jesús hizo por ella? No sabemos exactamente qué, pero su gratitud es evidente en la dádiva que ella tiene. Judas, a pesar de que estuvo con Jesús todo el tiempo, vio todos los milagros que hizo, decidió vilmente traicionar a su Maestro. Por lo tanto, el contraste es muy evidente entre ambas historias. Pero continúa entonces la historia de los últimos momentos de Jesús y eso nos lleva a la última cena. Como comenzamos diciendo, todo esto era en el contexto de la celebración de la Pascua. Por lo tanto, Jesús debía, igual que los demás judíos, ofrecer su cordero, pero en toda la historia no se nos menciona nada del cordero. Es como que Jesús hubiese pasado directamente a la celebración de los panes sin levadura sin tener tener en cuenta la celebración del sacrificio del cordero pascual. Y creo que la misma historia
nos dice la razón por la cual. Así que leamos a partir del versículo 22, nuevamente en Marcos 14. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo. Y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que beba de nuevo en el reino de Dios. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Jesús estaba trazando para los discípulos lo que ocurriría en las siguientes horas. Los discípulos, al igual que los demás judíos, también estaban esperando un Mesías político, militar, que restableciera la independencia de Israel y que centrara el gobierno universal de Dios desde Jerusalén como su capital. Cuando ellos leían las profecías de Isaías, eso es lo que venía a las mentes. Cuando ellos veían Isaías de sábado en sábado y de mes en mes vendrán las naciones a adorar, su mente se transportaba precisamente a ese contexto, a ese escenario que ellos estaban anticipando, de un gobierno universal de Dios desde Jerusalén para el resto de la humanidad. Y en ese contexto Jesús, celebrando en parte la fiesta de la Pascua y en parte los panes sin levadura, decide cenar con ellos. Y decide darles un nuevo cordero. El cordero iba a ser sacrificado no en el 14 de Nisan ni en el 15 de Nisan, sino en las siguientes horas iba a ser sacrificado el cordero, que iba a ser Jesús mismo. Y nos llama la atención el hecho de que fue la sangre del cordero en el momento de la Pascua, el momento de la liberación de Israel, lo que determinaba que un hogar judío pudiese ser liberado de la influencia del ángel divino. En Éxodos 28, 24, 8, noten lo que nos dice. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Es decir, la sangre del cordero llegó a convertirse en un símbolo del pacto, un símbolo de la intervención divina, un símbolo de la liberación de la opresión. Y ahora Jesús tomaba esa sangre y le daba un nuevo significado. Jesús dice, este vino es mi sangre, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es derramado. Cuando Jesús está haciendo esta cena, no solo está haciendo referencia a la escena de la Pascua, a la celebración de la Pascua y dándole un nuevo significado, sino que también está haciendo referencia a uno de los roles principales del Mesías que está descrito por el profeta Isaías en el capítulo 53, dándonos a entender que uno de los roles que el Mesías llevaría, que tendría, sería precisamente morir por los pecados de los siervos de Dios, del pueblo de Dios.
Es más, Isaías compara al Mesías con un cordero, diciendo, como un cordero en silencio fue al matadero. Él hace la comparación. Y Jesús en este momento está haciendo también la misma comparación, pero entonces les está dando un nuevo rito. Ellos estaban acostumbrados a celebrar la Pascua. Ahora Jesús estaba transicionando de ese rito que celebraban las 12 tribus de Israel y que en ese momento se había convertido en un día de celebración nacional para todos los judíos. Ahora le estaba dando un nuevo rito que estaba siendo celebrado por los 12 discípulos y que habría de conmemorar no solo la liberación del pecado, sino que debería de conmemorar la liberación que en un futuro Dios haría de su pueblo en el establecimiento de su nuevo reino. Ya no con capital en Jerusalén, sino con capital en la nueva Jerusalén. De hecho, Jesús anuncia esta realidad cuando le dice a los discípulos, no comeré con ustedes de nuevo de esta copa y de esta celebración hasta que lo haga en el reino de Dios. Él anuncia desde ya, desde antes de su muerte, anuncia ya también su resurrección y la llegada del reino de Dios. Es la misma alusión a la cual hace Juan, el escritor de Apocalipsis, en los últimos capítulos de Apocalipsis, a la cual se menciona las bodas del Cordero. Es justamente esto lo que está haciendo alusión. Es decir, Jesús anticipa de que en las próximas horas serían terribles para los discípulos, pero que no debían perder la esperanza, porque venía un reino nuevo y ellos juntos comerían, celebrarían nuevamente esta cena, este sacrificio, lo volverían a hacer, pero ya en ausencia del pecado y en absoluta libertad. Así que luego que terminen de cenar, Jesús les dice algo terrible a los discípulos. Todos ustedes se van a escandalizar esta noche. Y los discípulos, en una actitud de lealtad, comienzan a decir no, especialmente Pedro. Y Pedro le dice a Jesús, yo jamás te voy a negar, jamás te voy a dejar, jamás me voy a escandalizar. Pero Jesús le dice a Pedro, esta noche, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y han habido varias interpretaciones acerca de qué es lo que quiere decir esto del canto del gallo. Quizás una de las que más se ha popularizado es que en las guarniciones romanas había un canto que se llamaba el Gallicinium, en donde a la tercera guardia, a la tercera velada de la noche, se tocaba una trompeta, una especie de signo fonético para que se dieran cuenta de que comenzaba esta velada, y luego se volvía a tocar a las 3 de la mañana para señalar el fin de la tercera velada. Y a esto se le llamaba el Gallicinium. De allí algunos han querido decir que esto es lo que quiso decir Jesús con el canto del gallo. Sin embargo, el griego nos da una idea diferente. La palabra que usa Marcos para denotar el gallo, justamente el término alector. Y alector en todas las traducciones quiere decir un gallo. Un gallo. Pero otra de las cosas importantes que nos dan a entender que no se refiere a esta guardia nocturna, sino un gallo, es que no usa un artículo definitivo. Es decir, no dice la guardia, no dice el gallo, sino dice un gallo. Cuando un gallo cante, antes que un gallo cante esta noche, tú me vas a haber negado 3 veces. Otra cosa que también crea confusión son diferentes tradiciones judías que se contradicen en ellas mismas. Por lo menos el Mishnah
habla acerca de la prohibición de aves, especialmente de pollos y gallos y gallinas en Jerusalén. Sin embargo, el Talmud admite la presencia de estas aves para consumo en Jerusalén. Por lo tanto, la misma tradición rabínica se contradice en cuanto a la presencia o no de gallos en Jerusalén. Es por ello que nosotros vemos que la traducción la interpretación más cercana al texto no es una guardia romana, no es un tipo de símbolo romano, sino es un gallo. Jesús le estaba diciendo a Jesús que así como él estaba acostumbrado a escuchar los gallos cantar cuando se acercaba el amanecer, Jesús le estaba diciendo antes del próximo hasta el siguiente amanecer, tú me vas a haber negado 3 veces. Pero Pedro insistió en que él jamás haría eso. Qué triste, ¿no? Es cuando nosotros confiamos en nuestra absolutez humana, en nuestro orgullo humano, cuando nosotros pensamos que por nuestras propias fuerzas lo podemos hacer. Pedro lo pensaba, pero Jesús, casi que con tono compasivo, para que se anticipara lo que iba a pasar, me recordó que humanamente hablando para Pedro era imposible. Sin embargo, Jesús no iba a dejar de amarlo, ni siquiera en esos momentos cuando Pedro lo negaría. Jesús sale de ahí y se va a un sitio que se llama Getsemaní. La palabra Getsemaní viene del hebreo al arameo Gat-Shemani, que literalmente quiere decir una prensa de olivas, es decir, es una especie de estructura de piedra grande, donde en una especie de canal se ponían las olivas y entonces con una piedra grande, redonda, una especie de disco muy grueso, se iba rodando y se iban apretando las olivas, se las iba triturando para poder extraer de ellas el aceite. Hay varios ejemplares actualmente en Israel que se pueden ver estas presas. A veces eran personas las que la movían, a veces las amarraban a un animal, un asno, para que las estuviesen moviendo. Y Jesús se va con ellos justo al frente, a un sitio que nosotros conocemos como el Monte de los Olivos, que lamentablemente los romanos deforestaron y que solo queda ahorita actualmente un reminiscente pequeño de estos árboles. Lo más seguro es que Jesús estaba en una cueva donde había una de estas presas para poder extraer el aceite de las olivas, y en ese momento, en ese lugar recluido, se puso a orar. Ustedes pueden ver, si ustedes van hoy en día a Israel, ustedes pueden ver desde el Monte de los Olivos cómo se puede distinguir perfectamente el templo y toda la parte superior de Jerusalén. Así que mientras Jesús se angustiaba y oraba, podía ver con sus ojos el lugar donde muchas de las escenas que estaban a punto de suceder ocurrirían y donde muchos de los eventos que él había predicho, como la destrucción de Jerusalén, también habrían de tener lugar. Luego de orar, en que sus discípulos por el cansancio no pudiesen velar con él, sino más bien eran completamente dormidos en este lugar secluido, llegó un grupo dirigido por Judas Iscariote. Judas le había dado una indicación al personal militar, al personal de seguridad, a los guardias del sacerdocio del templo. Y les había dicho: a quien yo bese en la boca, en la mejilla, quien yo bese en la mejilla, este es mi maestro. Ahora, aquí hay algo importante también, porque el besar a un rabí en la mano o en la mejilla era considerado como un símbolo de amistad profunda con esa persona, al punto de que era inconcebible
que si tú besabas a un rabí en la mano o en la mejilla, hicieras algo en contra de ese rabí. De hecho, nosotros podemos leer en Lucas 7:45. Lucas 7:45. Noten lo que dice este versículo. Hablando de una de las parábolas de los dos deudores, en el versículo 45, le dice: no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Luego de que Jesús habla en la parábola de los dos deudores, está en la casa de Simón y Simón se queja, ¿no?, de esta mujer y dice: si supiera que esta mujer no es quien dice ser. Y Jesús le dice: esta mujer no ha cesado de besarme desde que yo entré. Es un símbolo de amistad profunda. Pero también vemos otro ejemplo en Hechos 20:37. En Hechos 20:37. Noten en el caso de Pablo: entonces hubo un gran llanto en todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban. Un símbolo que era una acción que era simbólica de una amistad profunda. Judas Iscariote la había transformado en un símbolo de traición y muerte. Es imposible que Judas Iscariote hubiese sido más sarcástico en su proceder, más déspota en su proceder. No solo vendió a Jesús por el precio de un esclavo, sino que ahora, en una forma completamente ofensiva, casi que burlona, traiciona a Jesús como uno de los principales símbolos de amistad profunda en la cultura judía. Cuando estos hombres agarran a Jesús, salen con espadas y Jesús les contesta: ¿acaso han venido a buscar un ladrón que me salen ustedes con espadas? En este contexto, en el surgimiento de lo que era la revolución judía, los ánimos estaban muy tensos. Y al Jesús usar el término lestes en griego, Él les está diciendo: yo he estado sanando personas, yo he alimentado personas, he hecho milagros, vístalos, ustedes me han visto trabajar, pero salen dando la apariencia de que ustedes están apresando a un criminal. Y claro, todo esto es parte del juego del personal sacerdotal. Ellos querían hacer como que estaban apresando a alguien peligroso. Pero en ese contexto Jesús le está diciendo: si más bien, aún en este contexto, yo sano la oreja de uno de ustedes. Sí, es verdad que hay tensión, hay revolucionarios, hay personas que han tratado de retomar Jerusalén porque ven al sacerdocio del templo como un sacerdocio traicionero que se ha confabulado con Roma para preservar su estatus. Y ven eso como una corrupción total y como la presencia de poderes malignos en contra de Dios y que impiden que Israel pueda ser libre. Pero yo no. Yo he sanado. No me han visto nunca con una espada. Jamás he matado a alguien. Por el contrario, he hecho que personas, inclusive siervos de personal militar romano, sean sanados o vuelvan a vivir. Así que estos comienzan a desarrollar una especie de espectáculo que tenía la idea de presentar a Jesús como un criminal, que no solo se levantaría en contra del templo, sino que eventualmente lo acusarían de sedición en contra de la misma Roma. Es decir, querían presentar a Jesús como un revolucionario, como una persona que quería abogar por la liberación y claro, los títulos de Mesías, la entrada a Jerusalén,
la idea de que el templo iba a ser destruido. Todo encajaba perfectamente con esa idea, pero todo era un show, todo era un espectáculo. Y este tumulto, este grupo de gente, entonces llevan a Jesús delante de dos personajes que son tan infames como el mismo Judas Iscariotes, Anás y Caifás. Ahora, una de las cosas interesantes que nosotros hoy en día tenemos de estos dos caracteres es que hay evidencia extra bíblica que confirma la existencia de estos dos personajes que se encargaron de dirigir el enjuiciamiento de Jesús. Por lo menos de Caifás se encontró un osuario muy decorado, muy ornamentado, con donde los restos, los huesos que estaban en ese horario pertenecían a un hombre llamado José Bar Caifás, o José, hijo de Caifás. Era el dueño de ese osuario. Y se conoce hoy en día como el osuario de Caifás. Pero aparte de eso, Josefo menciona a Anás, menciona la dinastía, no la dinastía, sino a la familia sacerdotal. De hecho, él informa un poco más de crítica, ¿no? Le llama el clan de Anás. Y noten cómo los describe Josefo. Eran despiadados, sin corazón, más que cualquier otro judío, cuando se sentaban en un tribunal. Pero no solo Josefo menciona a este grupo, Anás, sino que también el Talmud menciona el clan de Anás. Y noten lo que dice: ay de mí, una lamentación, ¿no? Ay de mí por la casa de Anás. Ay de mí por sus murmuraciones. Eran descritos como una familia manipuladora, política y cruel, en el sentido de que los juicios eran completamente pervertidos a su favor, y quien estaba en contra de ellos, entonces ellos usaban su influencia en el templo y su influencia con Roma para entonces enjuiciarlos en forma injusta. Y de hecho, de acuerdo al Mishnah, el juicio de Cristo fue completamente ilegal. Noten cómo describe el Mishnah que deben ser los juicios judíos. Primero, cuando eran penas capitales o de muerte, tenían que ser enjuiciados de día y el veredicto debía ser dado a la luz del día. El juicio de Dios, desde el arresto de Jesús, durante todo el juicio de Jesús, todo ocurrió en la noche. Segundo, los juicios no se podían hacer ni los sábados, ni en la víspera de algún festival o día festivo. El juicio de Jesús tomó lugar durante la transición de la celebración de la Pascua junto con la celebración de la fiesta de los panes sin levadura. Tercero, se suponía que los casos capitales o penas de muerte debían comenzar con razones de absolución y no con razones de condena. De hecho, eran bastante estrictos con este tipo de juicios para evitarse por ninguna manera de condenar a un inocente. Sin embargo, el juicio de Jesús comenzó no solo con condenas, sino con fabricaciones, con testigos falsos, totalmente pervertido. Cuarto, los veredictos de absolución podían ser alcanzados el mismo día, pero los de convicción o condenación debían ser confirmados al día siguiente, luego de una noche de descanso. Repito, todas estas leyes tenían como propósito evitar por ninguna manera de condenar a un inocente. Y por ello se sugería que cuando había un veredicto de absolución, se podía hacer el mismo día, pero si había uno de condenación, había que dejar pasar una noche entera, descansar y al día siguiente volver a tomar el caso para entonces ver si se confirmaba la convicción de la persona o no. El juicio de Jesús ni siquiera tomó
toda una noche, tomó menos de una noche. Quinto, la condenación requería 2 testigos consistentes. ¿Okay? Si 2 testigos estaban en desacuerdo, entonces el juicio era nulo. Ustedes pueden ver en el texto cómo Marcos dice que habían contradicciones entre los testigos que el mismo personal del templo había traído. Pero noten, si se hallaban falsos testigos, estos testigos tenían que sufrir el castigo antes preparado para el acusado. Es decir, que si una persona levantaba un falso testimonio en un juicio y a conciencia lo había hecho, esa persona era condenada a recibir el castigo que iba a recibir la persona que estaba siendo víctima de su falso testimonio. En el caso de Jesús, Marcos nos dice que estuvo lleno de testigos falsos y los mismos argumentos que presentaron en sí están llenos de mentira y de falsedad. Sexto, en el Mishnah se asumía que el Sanedrín se reunía en la corte del templo y no en la casa de un sacerdote. ¿Se dan cuenta de cuántas cosas irregulares hubieron en el juicio de Jesús? Es un juicio completamente tergiversado, en contra de todos los principios judiciales judíos, y que hacía que quienes los estaban dirigiendo fuesen culpables de todos los crímenes posibles que se les podía acusar a unas personas que estaban haciendo un juicio en perjuicio de otra persona. El cargo principal al cual se le acusa a Jesús es que Jesús destruiría el templo. Le habían dicho, tú has dicho, es que destruirías el templo en 3 días. Jesús no había dicho eso, pero eso para los judíos era suficientemente elemento para condenar a alguien, porque el templo, como lo hemos hablado en otras secciones, era el edificio más importante, el símbolo religioso, político y cultural. La identidad del judaísmo estaba centrada en el templo, pero aún más que eso, era el sitio donde moraba la presencia de Dios. Así que cuando los cargos contra el templo no coinciden, entonces finalmente Caifás le hizo una pregunta: ¿Tú quién eres? ¿Tú eres el Mesías que ha de venir? Y Jesús le dice: yo soy. En ese momento se rasga los vestidos y acusa a Jesús de blasfemia. Pero ¿podía legalmente acusar Caifás a Jesús de blasfemia? Leamos lo que dice Levíticos 24:16. Desde el punto de vista del Antiguo Testamento, que era la base del Torá, que era la base de todo lo que eran las leyes judías, ¿podían ellos en realidad condenar a Jesús? ¿Estaba Jesús siendo blasfemo al decir que yo soy y que me verán viniendo en las naciones de mi Padre? Bueno, aunque dentro del judaísmo habían posibilidades de condenar a una persona por esa aseveración, el principio venía del libro de Levíticos. En el versículo 16 nos da una prerrogativa específica en cuanto a qué elementos tenían que existir para acusar a alguien de blasfemo. Leemos: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Es decir, para poder acusarlo
de blasfemo, Jesús necesitaba mencionar el nombre, pero Jesús no lo hace. Por lo tanto, por los principios mismos de la Torá, ellos no podían acusar a Jesús de blasfemo, y si Jesús hubiese blasfemado, hubiesen podido apedrearlo. Pero no fue así. No fue así, sino que sencillamente se rasgaron, y todo era parte de un show, de un espectáculo, para entonces reunir todas las posibles causas y apelar a un poder político que sí podía determinar la ejecución definitiva de Jesús. De hecho, cuando lo llevan delante de Pilatos, la acusación final no es la destrucción del templo. La acusación final es sedición en contra del Imperio Romano. Pero hay un punto más que quiero resaltar. Jesús, cuando Caifás lo confronta y le pregunta quién eres, Jesús le dice que ellos lo verían a él sentado a la diestra de Dios. Y esto es un punto importante, porque desde la perspectiva bíblica, estar sentado a la diestra o a la derecha de una persona, especialmente de un mandatario, de alguien con poder, era estar al mismo nivel de esa persona. Jesús le estaba diciendo a estos hombres: yo estoy al mismo nivel de Dios. No hay diferencia, no es que Dios está por encima y yo estoy por debajo. Estamos exactamente en la misma posición. Es algo que Juan confirma cuando dice: el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Es lo mismo que decían las profecías mesiánicas cuando decía: y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, el Mesías se llamaría Dios fuerte y Padre eterno. Y es lo mismo que confirma el resto de la Biblia cuando presenta a Jesús como Dios. Y por eso nosotros tenemos el concepto de Trinidad. Es una palabra para reflejar una realidad que nosotros no podemos entender bien, pero que bíblicamente hablando refleja el hecho de que Jesús y el Padre, ambos son Dios. Así que cuando Caifás le dice a Jesús: ¿quién tú eres?, pensando él que estaba sirviendo a Dios en el templo, dirigiendo los negocios de Dios en el templo, no se estaba dando cuenta de que en vez de servir a Dios, estaba condenando a Dios y se estaba poniendo él por encima, desde el punto de vista de la autoridad, por encima de Dios mismo. Y es algo que le pesará ver cuando Jesús venga por segunda vez y le cumpla su promesa, cuando le dijo: me verás viniendo en las nubes de los cielos con gran poder y gloria. Espero hayan disfrutado del repaso de esta semana. Les recuerdo darle like al video o suscribirse al canal. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana en Reflexionando.